Dios los bendiga, qué gusto saludarlos desde ese set principal. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya se encuentra con nosotros Moito. Nos alegra mucho porque es un académico, ingeniero en ciencias y sistemas con una especialidad en telecomunicaciones. Y esto es importante para la serie que estamos abordando, Fe y Ciencia. Estamos ahora tratando la parte 2 del tema ¿Fe y ciencia pueden coexistir? El pastor Moy la semana pasada nos brindó conocimientos, experiencias. Él ha estado en ámbitos también académicos, dando a conocer la fe, la palabra. Usted que ha estado en sintonía en esta serie, ha notado que la fe y asuntos de ciencia no se contradicen. Hoy tenemos un celular, un reloj, tenemos micrófono, una cámara, usted en la televisión, y también está siendo transmitido a través del canal de YouTube. Notó que la ciencia no contradice la fe, pero cuando apelamos a las ciencias históricas, es ahí el problema. Ya tenemos a nuestro invitado, Moy Jr., le decimos, y más conocido en el ambiente como Moito. Hoy vamos a tratar ese segundo tema, o parte 2, fe y ciencia pueden coexistir, y él nos va a brindar a través del conocimiento que ha adquirido en los ambientes de dos universidades, la Universidad San Carlos de Guatemala, la tricentenaria universidad, y la Universidad Francisco Marroquín. Quédese con nosotros porque nuestro invitado está listo para abordar esta segunda parte del tema fe y ciencia pueden coexistir. Ahí bien listos en su casa, con Biblia en mano y con oídos atentos para escuchar este segundo tema. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Todos aquellos que se están incorporando al programa, Dios los bendiga. Hoy estamos compartiendo el tema Fe y ciencia pueden coexistir. Ya con nosotros Moito, cariñosamente le decimos Moito. Gracias. Él tiene una base teológica, una licenciatura en teología y es ingeniero también. Eso nos bendice mucho. Y quisiera preguntarte, Moito, bienvenido al programa. ¿Y Gracias. cómo son los ambientes en la universidad? Gracias por la invitación, qué alegre es poder estar aquí. Me alegra mucho porque estos temas casi nadie se atreve a hablar. Son temas muy álgidos, son temas difíciles. Y cuando me hablabas acerca de esto y escuchaba lo que hablaban con el pastor Moisés Méndez, mi papá, acerca de la ciencia histórica, me hacías recordar mucho de lo que pasó en la universidad. Quiero referirme a esta parte directamente. En la Universidad San Carlos hay una tendencia hacia la parte comunista. Entonces, marxista. esta parte marxista de la universidad hace que neguemos la existencia de Dios. Y te digo, siendo un hijo de pastor, siendo una persona que sirvió al Señor desde pequeño y que vio cómo servían sus papás, cuando estuve allí tuve ciertos problemas de identidad como cristiano porque veía cómo te invadían estas ideas, pero quiero que tengamos muy claro esto, te las invaden de manera cruel e intencional, porque Correcto. no es toda la ciencia que ocurre allí. Luego paso a la especialización en la otra universidad y esta universidad tiene más tendencias cristianas, más raíces cristianas, y aquí la cosa era diferente y hay algo muy interesante. Lo que te dice que es en común, lo que te dice que es estilo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, siempre te tira hacia la humanidad y hacia el hombre. Pero cuando te dicen produzca, te dicen hay un Dios, hay un creador. Entonces Correcto. hay algo Lo asocian que, con Dios. sí, hay algo muy interesante en esto, fíjate, muy, muy bonito. Y por ejemplo, hablabas acerca de la experiencia de dos universidades muy distintas en sus filosofías. Claro. También nosotros egresados de la Universidad de San Carlos como pedagogos también, la tendencia marxista bien marcada que se da, presentan a Cristo como un revolucionario. Un revolucionario, pero lo rebajan solo a eso, que ciertamente podemos decirle que una de las características de Jesús
fue revolucionar esta tierra, pero no desde el punto de vista que ellos lo tienen. Y que aquí quiero hacer un énfasis muy importante en esto, pastor. Hay algo que ocurre en la universidad y en la ciencia en general, y cuando los escuchaba acerca de las ciencias históricas, esto venía a mi mente. Hay un pensamiento que me da vueltas en la cabeza y quiero que lo entendamos lo más práctico posible. Un poco de ciencia. Un poco de ciencia es peor que nada de ciencia. ¿Cómo así? Cuando tienes un poco de conocimiento, ya estás filosofando. Sí, niegas completamente lo que es Dios, porque crees que hasta ahí está la ciencia. Pero con mucha ciencia, la ciencia siempre va a decantar en la existencia de un ser inteligente, un ser supremo, un creador. Y por eso es que hablábamos en el programa anterior y hoy estamos martillando estos temas muy importantes, porque la filosofía y la teología no estaban divorciadas. Siempre el razonamiento llevaba a la observación, a plantear preguntas, pero con la idea de afirmar lo que Dios había establecido en la palabra. Ahora, la pregunta para Moito: ¿cuáles son los ambientes en la universidad y qué recomendamos a los jóvenes que nunca han sido desafiados a defender la fe? Porque hoy estamos en una época que tenemos que defender la fe. Es más, dijiste al principio, un tema que no todos están acostumbrados a dar. Sí. Pero en nuestra época, y por eso nos atrevimos a abordar esta serie Fe y Ciencia y el tema que estamos abordando, porque hay muchos jóvenes que van y cuando los bombardean sus maestros de filosofía con tendencia ateísta, agnósticos, no saben qué responder. Sí, y es que este es el problema. Solo repetimos lo que escuchamos sin investigar más allá. Y la universidad, o mejor dicho, porque no es la universidad en sí, los que están al mando en ese momento, que pueden hablarnos acerca de la filosofía, acerca de todo esto, siempre solo tocan las partes convenientes, pero no es así. Aún Descartes, que lo utilizamos mucho en filosofía, él cae en el entendimiento que existe un ser supremo. Ellos no dicen un Dios, pero nosotros sabemos que Dios es un ser supremo inteligente, que es el que pues está en el origen de él está todo. Y la otra parte es que hay teorías, como te dicen, no, la teoría del Big Bang. Pero la teoría del Big Bang la desarrolla un clérigo para la demostración de que existe Dios. Exacto. Entonces, solo nos dicen de que esto no puede ser porque el Big Bang y no es cierto. No, solo nos dan esa parte, pero cuando profundizamos, entonces nos damos cuenta de que tiene una base a favor nuestra. ¿Qué es mi consejo entonces? Profundicemos en las teorías científicas, profundicemos en la ciencia. No les estoy diciendo peleen, no les estoy diciendo batallen. Busquen el fundamento correcto, porque todo siempre va a dar origen al creador. Lee Strobel, un novelista, periodista, hay una película basada en ese hecho verídico de su historia, de su biografía, donde él quiere desacreditar la Biblia. Y entonces él comienza una investigación como todo académico, o sea, periodista. Imagínense ustedes un periodista de alto nivel y él va indagando con los grandes intelectuales en todo el mundo, ir a las fuentes principales. Al final él tiene que tomar una decisión. Él tiene que tomar una decisión, qué hacer con toda la evidencia, porque sabía él que la evidencia pesaba en que Cristo puede ser comprobado, que él murió, él resucitó, el Cristo histórico. Y entonces él escribe un libro y ahora hay una película donde alguien que a través de la investigación científica llega a la conclusión: Cristo existe, y se entrega a él. Exactamente, y es que el proceso evolutivo, el proceso en donde nosotros vamos aprendiendo, vamos documentándonos, nos lleva a arrinconar nuestras teorías, a que no podemos negar de que hay un ser que está al dominio de todo. Ahora, Moito, Pastor Moito, también le decimos acá porque también está guiando pues la iglesia acá en una de las iglesias de la ciudad de Chiquimula, que es importante, por ejemplo, todos los hombres de ciencia, y animamos también a los jóvenes que se están preparando en las diferentes ciencias para que lo hagan, porque en una época, eso es lo que estábamos remarcando históricamente con hermano Moy Méndez, de que hubo una época en donde la iglesia estableció dogmas, no se podía el conocimiento más allá de los dogmas.
Luego vino el Renacimiento, donde florecieron las artes, vino la era moderna y el siglo XX, por ejemplo, toda la revolución en cuanto a los inventos. Y en la década del 90, creo que esa parte lo sabes, ¿verdad? Por tu estudio. El Internet, propiamente aquí en Guatemala, floreció y ahora tenemos una era tecnológica donde el conocimiento ya nadie lo puede detener. Sí, nadie lo puede detener. Ahora, el problema con esto es que tenemos que entender de que el conocimiento debemos de cotejarlo siempre con las fuentes. Porque ahora hay todo tipo de fuentes de conocimiento, pero que se tergiversan a la intención de quien las escribe. Pero siempre cuando vamos al origen podemos obtener ahora la información que antes no teníamos. Ahora ya no debemos de quedarnos con bases cortas, sino bases más profundas. Y esto nos lleva también a una conclusión. Estamos abordando el tema fe y ciencia pueden coexistir. Y yo creo que aquí la idea, Moito, no es tanto de imponer a la fuerza, como una camisa de fuerza, porque también han visto al cristianismo como algo dictatorial, que así es y así es. Y yo creo que no, o sea, estamos en una época donde hay diferente criterio, hay diferentes pensamientos, pero donde se tiene una idea clara de una cosmovisión cristiana. Nosotros creemos en Dios, creemos en la Biblia, hay disciplinas que también defienden y confirman el criterio de Dios, pero por supuesto tenemos ateos, tenemos agnósticos, tenemos una variedad de ideas en el mundo en donde uno dice, wow, entonces la gran pregunta en la actualidad, Moito, y con esas ideas van a la universidad, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Y ahí viene la idea del relativismo y toda esa cuestión donde ya nada es absoluto. Sí, y es que este es el problema. Cuando nos conviene lo vemos por el lado del relativismo, diciendo que nada es absoluto, pero luego viene corrientes o tendencias como el ateísmo y nos dicen, no existe Dios. ¿Y esto qué es? Es un absoluto. Quiere decir que están negando el relativismo directamente. O sea, ellos mismos se están negando. Pero cuando nosotros nos quedamos con el choque de la persona, no entendemos el sentido de sus palabras y entonces no entendemos que la misma ciencia, el mismo conocimiento nos hace caer en de que sí existe Dios y que lo que ellos están diciendo, ellos mismos lo contradicen con su forma de enunciar. Es decir, la ciencia, el aporte de la ciencia es que nos lleva a una realidad lo más cercano a la realidad. Porque estamos en una época donde hay un movimiento, el movimiento del LGBT, porque hay más opciones, en donde la ciencia pareciera que ya no tiene la razón, porque se autoperciben perros, se autoperciben que son ciegos. Y esta parte ahora, creo que ahora sí estamos entrando en una parte muy difícil. Hay un libro de un escritor, Agustín Laje, que les dice la generación, y por respeto no voy a decir la palabra acá, pero es cuando habla de esto, está hablando de la generación que está creyendo que lo que él piensa es lo que es una base absoluta. Y esto no puede ser así. Todo debe de ser cotejado por la palabra de Dios, todo. Y cuando hablo de la palabra de Dios, no hablo como un documento dogmático. Hablo como un documento. Job habla de Pléyades. Job habla de Centurión de Orión. Job habla de una manera científica en una época que no habían telescopios. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo definieron? O sea, la ciencia estaba allí y los científicos, la ciencia corroboró que lo que allí se decía es correcto. Y estoy citando dos cosas porque en este caso para la fe, es importante la ciencia de acuerdo a estas ideologías modernas de autopercepción. Y el asunto es que lo quieren llevar a un plano legal como en América Latina. Hay muchos países de América Latina que hay inversiones. Los impuestos, por ejemplo, lo están utilizando para aplicar ese tipo de autopercepción con los impuestos del pueblo, los impuestos del país, pero que están alejados de la realidad que la ciencia presenta. Y ahí es el problema para nosotros. Me encanta esta cita que dice Proverbios 14:15. Dice, el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde. Y es cuando habla por dónde, es por dónde va, es qué le están diciendo, cuál es su origen. Y esto, hago referencia a esto por esto que me acabas de decir. Hago referencia a esta cita porque
cuando nos dicen sí, que tienen derecho, que ahora paguémosle, no entendemos que lo que está pasando es que hay un modelo de negocio en esto, en donde si tienes derecho, entonces yo voy a pagar lo que te está pasando, el gobierno tiene que pagar lo que está pasando, pero detrás del gobierno, el gobierno no gana nada más que votos, pero detrás de ellos hay empresas que están ganando, que son las que están financiando esto para generar un negocio, una dependencia de por vida, porque estas personas que se sometieron a estos cambios tienen que pasar de toda su vida ingiriendo ciertos medicamentos, ciertas hormonas, ciertos tratamientos que los van a hacer que sean un gasto constante para un En este sentido decimos que fe y ciencia pueden coexistir, que es el tema, segunda parte que estamos abordando. Sí pueden existir, pueden coexistir. ¿Por qué razón? Porque estamos en una época donde ya lo citamos, la autopercepción. Ahora, no estamos digamos, condenando a alguien que se autoperciba. O sea, una persona puede autopercibirse como quiera. Ahora, imponer esa idea y utilizando una cuestión legal es lo que se está cuestionando a nivel global. Esa es una tendencia universal con mucha fuerza en América Latina, mucha fuerza. Hasta el momento en Guatemala, pues que es provida, que es la capital de América Latina, ¿verdad? Sí. Es provida. Mantenemos ese criterio bíblico, pero Moito también respaldado con la ciencia. Sí. Y nos vamos a detalles tan sencillos. Escuchaba a un expositor, esto decía matrimonio, decía, y separaba las palabras. ¿Qué significa matrimonio? Matris, o sea, madre, monius, protección, es protección de la madre, porque antes pues quedaba embarazada y uno decía, pues no me hago cargo. Entonces el matrimonio nace de manera legal para que la madre estuviese protegida y el padre obligado a hacer. Entonces, cuando esto tratan de trastocarlo ahora, y ahora el matrimonio puede ser, no importando si puedo ser madre o no, solo los dos somos padres, no existe un matrimonio porque no hay una protección de qué madre. No puede haber una maternidad, ni si somos hombres, ni si somos los dos mujeres, no puede haber una maternidad porque no hay una forma de concepción. Entonces no hay un matrimonio, es un contrato social, es una forma de verlo. Pero cuando nos vamos al origen, entendemos entonces cómo funciona y no decimos, es que no estoy de acuerdo porque eso no me gusta, no. Entendemos que no estamos de acuerdo porque al espíritu de la ley era para proteger a la mamá. En conclusión, en el tema de la reproducción, claramente está en la Biblia, el diseño original. Ahora, por asuntos de fe, usted tiene la idea de, no, que está en la Biblia, no, es que es idea de Dios. Bueno, dejemos la Biblia. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la biología? Sí. Es lo que estás proponiendo en la etimología, en el concepto. Quédese con nosotros porque seguimos avanzando en el conocimiento. Fe y ciencia pueden coexistir. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al segmento Preguntas y Respuestas. Me encuentro con el pastor Marvin Juárez y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la teología y qué temas se estudian? Porque al igual en el área secular, decimos nosotros, se habla, por ejemplo, de filosofía, de administración, de arquitectura, pero también la teología tiene una rama del conocimiento. Sí, realmente la teología estudia la revelación de Dios. Técnicamente la palabra pudiera significar el estudio de Dios, pero a Dios como persona no lo podemos estudiar, estudiamos su revelación. Entonces, dentro de la teología hay diferentes ramas, la cristología, la neumatología, ¿verdad? La eclesiología, la escatología, la amartiología. Entonces, todas esas son ramas diferentes de la teología para poder estudiar de manera más puntual cada asunto de la Biblia que se ha clasificado dentro de un tema en un sistema teológico. ¿Habrá alguna diferencia entre teología y filosofía o históricamente las dos se estudiaban por unanimidad? ¿O cómo surge el tema de la filosofía? Ya que cuando se habla de filosofía muchos piensan entonces no se cree en Dios.
Exacto. El asunto es que la filosofía es la búsqueda de la verdad y la teología es la revelación de Dios, de tal manera que un filósofo haciendo uso de la filosofía va a llegar al conocimiento de una deidad. Encuentra o de la verdad. Deidad, definitivamente. Y eso lo podemos ver en Aristóteles, ¿verdad? Que era un filósofo y que ya nos adelantó varias cosas en su tiempo que tienen que ver con la deidad. Así que ahí tenemos la respuesta. Dios te bendiga. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Fe y Ciencia. Muy particularmente estamos dándole continuidad al programa anterior. Hoy estamos abordando el tema, pues, fe y ciencia pueden coexistir, parte 2. Nuestro invitado, nuestro hermano Moito Méndez, pastor, teólogo, ingeniero también en ciencias, en sistemas y también con una base especializada también en comunicaciones. Él está con nosotros y estamos ahora abordando el tema que para la fe cristiana, la ciencia está acuñando una de las realidades bíblicas, el diseño original de matrimonio. Y planteas una idea importante, porque esta no es una cuestión de fe, es una cuestión de lógica y es una cuestión donde no sé qué ciencia entra acá, no sé si es la biología, bueno. Sí, biología, la ciencia forense, tantas cosas que pueden haber. Y planteábamos esta situación. Imaginemos dentro de unos años cuando pues ya estén mis bisnietos o mis tataranietos y yo ya no esté acá, ni mi esposa. ¿Cómo van a saber quién es quién en una osamenta o en lo que haya quedado de nosotros? Pues vendrán y tomarán una muestra y la genética les dirá, él era Moisés porque era hombre y ella era Bremel, que es mi esposa, porque era mujer, la tatarabuela de ellos. Y entonces cuando digan esto no van a decir, él se percibió, que yo no lo soy, pero digamos, no voy a tocar de nada más, él se autopercibió perro, él se autopercibió un toro, digamos, por lo fuerte, ojalá, ¿verdad? Entonces no va a decir eso porque la ciencia es exacta y va a decir, su genética es de varón y su genética es de mujer. No podemos retroceder o negar esto. Entonces, la autopercepción, si bien es un estilo social de ver la vida, no puede luchar o no debiésemos ponerlo a luchar con los métodos científicos, con la realidad científica. Otra ciencia importante que ayuda mucho a acuñar la relación con la fe cristiana es la arqueología. Sí. Los grandes hallazgos del pasado. Por ejemplo, los fósiles, ¿verdad? Que se han encontrado a través de los siglos y actualmente están evidenciando que muchas historias de la Biblia son reales. Nombres que antes decían, y los nombres que están en la Biblia son cuentos, pero los hallazgos dan la evidencia de que los nombres y las ciudades sí existieron. Entonces tenemos por un lado la biología, las ciencias forenses y seguimos acuñando la arqueología. Sí, hablamos de cosas que aparecen en la Biblia, historias, lo voy a poner entre comillas, como lo de Noé. Decimos, sí, Noé y su arca y aquí quedó y todo tranquilo. Y por cierto, un detalle de esto, nosotros creemos que el diluvio vino y la gente no creía. Lo que pasa es que en esa época, en ese lugar, no había lluvia. Y me recuerda mucho cuando puedan viajar mis queridos televidentes y vayan a Perú, se van a dar cuenta que allí no llueve. Hay un chipi, dice mi papá, que en alguna ocasión él viajó allá y ese día llovió con truenos y rayos y dice que los peruanos de Lima, Perú, estaban agonizando porque creían que era el fin del mundo porque no llueve. Entonces, para ellos es más fácil comprender cómo va a caer un diluvio si aquí no llueve, que era lo que pasaba en esa época. Pero vayamos entonces al origen de todo esto. La misma Biblia nos habla de que esto existió, pero también las tradiciones, la cultura y lo que está escrito en arte rupestre con los Sioux en Estados Unidos habla de un diluvio y habla de un arca. Vamos a África, habla de un diluvio y habla de un arca. Wow. Vamos a
al norte de Europa, habla de un diluvio y habla de un arca. No estamos hablando de la Biblia como único documento, sino de la arqueología demostrando que hubo un momento en donde todo desapareció. Esto es bien interesante, partiendo de la historia del arca de Noé o el diluvio global. Me llamó la atención esa descripción que ahora nos estás pues narrando, porque de generación en generación siempre se contó de un diluvio. Sí, así ¿verdad? es. Las piedras, hay algunos hallazgos. De hecho, algunos mencionan que han encontrado en el monte Ararat la evidencia de que hay un arca ahí. Lo único es que el gobierno no permite explorar. Sí, así es. Pero está la evidencia de que han encontrado en el monte Ararat finalmente el arca de Noé. Así es, y hay fotografías, y hay videos, y hay partes científicas que han logrado tomar ciertas piezas y hacer la datación de carbono 14 y ver la antigüedad que estas piezas tienen. No estoy corroborando en este momento que allí está el arca, pero sí que hay indicios en todas las culturas de que hubo un diluvio. Estamos hablando acerca de fe y ciencia pueden coexistir. Ya notó que en la actualidad las ciencias que se encargan de examinar todo ese registro histórico, lo que hacen es corroborar la evidencia bíblica. Sin embargo, Moito, hay algunos que niegan todavía, son agnósticos porque carecen de evidencia. Según ellos, falta todavía argumentación para decir sí, de veras, hay un Dios creador. Lo que pasa es que algunos no entienden la parte del sufrimiento. Sí. O sea, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué la gente tiene que sufrir? O sea, Dios es amor, dicen los agnósticos, ¿verdad? Yo no puedo creer en un Dios en donde actualmente el mundo sufre hambruna, guerras, tanto sufrimiento. Y entonces el agnóstico llega a esa conclusión. Sí, y el asunto cuando caemos en esto, hay dos corrientes que quisiera tocar. Número uno, esta negación de que Dios existe porque todo tiene que ser bueno. Recordemos que hay consecuencias y la misma Biblia habla que la naturaleza misma, el mundo mismo, la creación misma está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay un orden. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en desorden. Entonces, todas las tormentas, todos los accidentes, todo lo que hay en la naturaleza es por causa del desorden que hay. Ahora, Dios no va a meterse porque Él ya creó. Y me encanta esta parte que platicaba ayer, por cierto, con mi hermano. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Si Dios era Dios y puede haber dicho aquí que pase todo. Porque Dios, tu palabra nunca la va a contradecir. Y si Él dijo, así como con el pecado, la paga del pecado es muerte, tenía que haber legalmente alguien que pagara por esto. Pero oye bien esto. La justicia se alimenta. ¿De qué se alimenta la justicia? La justicia se alimenta del pago. O sea, para que haya justicia tiene que haber un pago, tiene sed de pago. Entonces dice, la paga del pecado es muerte. ¿Dónde está la justicia? En el pago, en la muerte. Entonces, Dios dijo, no voy a contradecir esto. A Jesús lo puso entonces para que Él pagara por nosotros. Alguien pagó. Y entonces fue alimentada la justicia y fue quedada satisfecha. Hasta entonces el amor de Dios pudo entonces aplicarse por medio de Jesús a nosotros. Exacto. Antes no. Cuando hablo de esto Él no se contradice. Y si Él dijo, si ustedes no cuidan la naturaleza, les van a venir maremotos, les van a venir ciclones. No va a decir, no, por amor a Marvin y Moyo, aquí no va a venir. No, si pasó, las consecuencias van a pasar. Porque Él no se va a contradecir. Bueno, sí va a pasar, pero no se lo voy a permitir. No se contradice. Correcto. Por eso es que nosotros estamos hablando acerca de las ciencias, de cómo esto viene a fortalecer y a confirmar hechos históricos y que están en la palabra. Por ejemplo, la historicidad de Jesucristo. Queremos martillarlo nuevamente porque en el pasado siempre escuchaba yo, es que el Nuevo Testamento lo inventó el ser humano. Claro, Dios utilizó hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu los guió a escribir y finalmente pues se formó el canon del Nuevo Testamento. Ya por el año 397 después de Cristo, en el tercer concilio de Cartago. A partir de ahí se puede decir, a partir de ahí se le llamó la Sagrada Escritura. Sí. Entonces, el asunto aquí es del Nuevo Testamento
que antes se escuchaba, ¿verdad? Pero es que Cristo, saber si es cierto, saber si existió. Sin embargo, Moito, para el conocimiento de la audiencia, ya es evidente que Jesucristo Claro existió. que sí. Y hay algo aquí que quiero que me emociona mucho. Apoyémonos en los métodos científicos para demostrar la historicidad de Jesucristo. Necesitaríamos 3 elementos. Número 1, tenemos que tener un lugar, una tumba vacía. Y esto es muy importante. Imagínate que no hubiese habido una tumba vacía. ¿Qué hubiese pasado con el Imperio Romano? Buscando, diciendo, no, aquí algo pasó. Si no hay una tumba vacía, están diciendo mentiras. Entonces, el mismo imperio, los mismos judíos y el mismo cristianismo no hubiese tenido una base. Entonces, número 1, hay una tumba vacía. Número 2, hay testimonios. Siempre para un accidente, para un hecho, tienen que haber testimonios. Personas que digan, sí, eso pasó. Hubieron testimonios y apariciones después de que se dató de la muerte de Jesucristo. Y número 3, hay entonces creencias o relatos de los originales. Esto quiere decir de los discípulos. De los discípulos. Cuando estamos hablando entonces de esto, estamos hablando que hay historicidad y hay personajes. En Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23 podemos ver toda esta historia, y Juan 19. Pero quiero ir a lo que es científico. Paul Atheus afirma que no se hubiera podido sostener Jerusalén un solo día si la tumba no hubiese estado vacía. La hubiesen destruido porque hubiesen dicho, no, aquí algo pasó. Esto me encanta porque entonces hay personas, William Wang también decía que toda la evidencia histórica que tenemos a favor de la tumba vacía está basada en estudios reales, en hechos reales de los historiadores de la época. Hay testimonios de apariciones, como lo vemos, un Pablo, un seguidor, que oigan bien, Pablo seguía a la iglesia. Perseguía la iglesia. Él estaba presente y esta escena es un poco dura, un poco fuerte. Estaba presente cuando tiraron sus ropas, las ropas de alguien que estaban apedreando, que estaban matando en ese momento, y él las recogió. O sea, él era un testigo contrario a lo que era el cristianismo. Sin embargo, él pagó con su propia muerte el defender al cristianismo después porque creyó en algo que vio. Había evidencia. Y todos los apóstoles, ¿por qué morirían? Pregunta, no es una afirmación. ¿Por qué morirían por una mentira? Por una mentira, sí. ¿Cómo iban a morir por una mentira? Sí. El historiador N.T. Wright dice esto: es por esto que como historiador no pude explicar el surgimiento del cristianismo primitivo, a menos que Jesús haya resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, no hay origen del cristianismo. Exactamente. Entonces él dice, no lo puedo explicar nada más que con la resurrección de Jesús. No puedo decir es que lo que pasa es que se pusieron de acuerdo los discípulos porque no hubiese habido base. La base siempre hubiese sido a conveniencia de un otro. No, digamos que sí murió, pero murió cerca de donde yo estaba. No, fue una resurrección en donde no había evidencia de que su cuerpo existiese más. Pablo dice claramente, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Vamos a darle continuidad en el siguiente segmento para seguir narrando cómo las ciencias acuñan el cristianismo con la evidencia clara, objetiva. La ciencia no está divorciada de la fe. Al contrario, pueden coexistir cuando reafirman verdades de la palabra del Señor. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Cuando salí de mi diversificado, fue para mí tan emocionante el pensar de que iba a la universidad. Quería estudiar y quería ser un ingeniero. Lo que no sabía es que iba a ser bombardeado por tantas corrientes marxistas, tantas corrientes que querían negar lo que en mi esencia era. Me fui dando cuenta y entristeciendo durante el tiempo que no podía refutar muchas cosas porque creía que no tenía la capacidad. Sin embargo, he entendido con el tiempo de que todo el conocimiento está en la Escritura. No necesito decir sí porque así lo creo, sino puedo ser claro y hablar acerca de lo que el conocimiento en fe, pero también en el resultado de la ciencia apoyando al Señor, puede darnos a la vida.
Yo te animo siempre a que como estudiante universitario, como una persona que se mueve con personalidades que tienen algún título, siempre estés empapado de las Escrituras. Y me encanta esta cita bíblica en Hebreos 11, versículo 3, que dice así: por la fe, es decir, con una confianza inherente y duradera en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. La fe no es una fe escueta en donde creemos solamente porque es un dogma, sino es por causa de la fuente de sabiduría y el amor de Dios en nosotros. Dice el texto: entendemos que los mundos, o sea, el universo y las eras, fueron estructurados y creados, formados y equipados para su propósito. Está hablando de que el mismo universo fue estructurado para un propósito específico. Sí, hay un plan. No es una anarquía lo que forma el mundo. Hay un plan al cual tú y yo pertenecemos. Y es por eso que te animo a que te metas de cabeza en el estudio de las Escrituras, no para que te memorices los textos, sino para que encuentres la voluntad de Dios y cómo su creación misma habla de manera científica de lo que Él es. Me encanta ver cómo Job habla de las Pléyades, cómo Job habla del cinturón de Orión, cómo habla de la redondez de la tierra. No estamos entonces equivocados al basar nuestra vida en el fundamento de Dios. Te animo a que tú y yo seamos esa generación que esté instruida en todo para iluminar a los demás, a causa de que el conocimiento y la sabiduría de quién es Él nos hace mostrar con claridad el amor de Dios para la humanidad. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga, aquellos que se están incorporando. Estamos tratando el tema en el programa Punto de Reflexión. ¿Fe y ciencia pueden coexistir? Entonces depende, podría ser la respuesta. En el caso nuestro, cuando tomamos la ciencia y todas las disciplinas de grandes pensadores intelectuales utilizando el método científico, pues sabemos de que se está afirmando el conocimiento de la palabra. En ese sentido, fe y ciencia pueden coexistir. Sin embargo, hay temas, Mojito, que habría que analizar. Por ejemplo, la existencia de Dios. Estamos hablando acerca de la historicidad. Y voy a hacerte esta pregunta. ¿Por qué los jóvenes, por qué la gente creen inmediatamente, hasta ojos cerrados, te puedo decir, a libros de historia? Y este es un documento, la palabra es una joya histórica, registros históricos. A mí me emociona desde ese punto de vista, porque si los historiadores ajenos al cristianismo dicen Cristo existió, los únicos documentos que tenemos de 2023 años, escuche bien eso, 2023 años son los que están en el Nuevo Testamento. O sea, son registros históricos. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la actualidad la gente cree más a libros de la historia que dice, sí, porque Cristóbal Colón vino a América, o porque se creen hechos históricos en Guatemala o en América o en cualquier parte del mundo? Pero cuando se habla de la Biblia, no sé si son prejuicios que ya tienen en su mente y dicen, no, este registro histórico es cuestionable. Hay algo que es muy importante en esto. Yo no sé si recuerdan cuando eran jóvenes los que nos están con nosotros ahorita. Recuerdan que hubo un momento en donde nosotros, si nuestro papá decía hay que estar de pie, íbamos a estar sentados. Y si decía hay que estar sentados, íbamos a estar de pie, porque la intención era tratar, no era la rebeldía, sino era tratar de ser diferentes, porque estábamos buscando nuestra propia identidad, ser diferentes para que nos calificaran o nos vieran o nos apreciaran por la persona en individual que yo soy. Ahora, el asunto con esto es que como hemos vivido tan invadidos de la Biblia, bendito Dios, porque al final, a pesar de todo de la Inquisición que vimos en la iglesia, hablo a nivel general, estos no fueron muchos años, no fueron cientos de años o miles de años. La iglesia, nos dicen sí que la iglesia quemó libros, pero también recordemos que las mayores bibliotecas fueron guardadas en las Biblias. Lo que tenemos fueron guardados en las iglesias. Correcto. Entonces, nos aferramos a algo. Ahora,
cuando vemos que no le creemos a esto, que las personas no le creen a las escrituras, es porque están tratando de demostrar de que ellos tienen una razón o un entendimiento más allá, concepción más allá del universo. Están tratando de explicar esto. Y me refiero a esto muy sencillamente. A ver, ahorita que viene la época del tamal. Viene la época del tamal y entonces decimos, hay un tamal. Qué bien. Entonces viene alguien, un joven, y dice, no, yo estudié para chef, entonces esto lleva cierta cantidad de masa de maíz, esto lleva, el recado lleva esto y lo otro. Viene un químico y nos va a decir, lleva estos componentes, estos ácidos, esto, lo otro. Va a venir un ingeniero en termodinámica y dice, no, es que lleva la cocción por la temperatura, cambia, se amalgaman los electrones y entonces se forma. Todos están explicando, todos nos pueden explicar cómo se crea un tamal. Ahora, ¿quién me puede explicar por qué mi mamá, tu mamá, nuestras abuelas hicieron el tamal? Entonces, la ciencia o estas personas quieren explicar el por qué, tratando de darnos el cómo. Exacto. La creación misma se está tratando de explicar, ejemplo, con el darwinismo, estamos tratando de explicar el por qué, pero el cómo, pero eso no es el por qué. Fíjense que cuando hablamos acerca de ciencias, qué interesante cómo aplicaste con diferente ciencia aplicándolo a un tamal para que sea más entendible. Vamos a tener que ir a comerlo después. Pero, por ejemplo, todo académico sabe acerca de los axiomas. El axioma es el punto de partida. No se discute. Es el punto de partida. Entonces, por ejemplo, en la fe, el punto de partida es Dios. Es Dios. ¿Verdad? Ahora, claro, después viene la metodología científica, ¿verdad? Para probar si eso es cierto o si no es cierto. Entonces, queremos proponer ahora, por ejemplo, el creacionismo. ¿Dónde encontramos el creacionismo? Bueno, en la Biblia hay un ser creador, alguien que creó el universo. Por otro lado, ya lo citaste, Charles Darwin. Charles Darwin era un observador, era un biólogo, entiendo. Y entonces él era muy observador de las especies de los animales. Claro. Entonces él propuso la teoría de la evolución. De la evolución. Y entonces ahí viene en pugna eso, ¿verdad? Creacionismo, las especies de cómo evolucionan de una especie a otra. Y entonces ya se da ese problema. Pero ahora que la ciencia ha ido avanzando, y aquí quiero decirte algo, espero no olvidarlo al final. Ahora que la ciencia va avanzando, han encontrado los científicos de hoy en día que hay un momento en la explosión de la creación donde salieron las diferentes especies. Cada vez se está negando más la evolución o el evolucionismo por causa de que no hay suficiente edad en la Tierra para que hubiesen evolucionado a tal punto en donde están. Número uno. Número dos, la genética nos dice de qué tipo de especie y rama es cada uno. Y aunque en el ser humano vemos unos más gorditos que otros, unos más altos que nosotros, delgados. La genética dice es un ser humano. Exacto. Es un ser humano. La genética nos está diciendo que es. Y lo mismo pasa con los animales. Entonces, él quiso explicar para encontrarle una razón, porque él estaba tratando de negar exactamente lo que la Biblia decía. Quiere decir, Moito, que en cada especie pueden haber variedades, claro, pero dentro de los mismos estándares de la especie. De la genética, de la especie. Exactamente. Claro. Nos adaptamos. Nuestra piel creo que está más adaptada a las temperaturas que de acá. Y los nórdicos son de color blanco, porque allá hay una parte en este país, ¿cómo se llama este país? Bueno, está muy al norte. Y este país, la gente es blanca a tal punto que su piel casi se trasluce, o sea, se nota lo rosado. ¿Por qué es esto? Porque como solo hay 4 horas de sol y el sol no es tan intenso como acá, ellos necesitan absorber este sol. Exacto. Entonces su piel se adaptó, evolucionó, podemos decir, a esto, pero no cambiaron de genética. Ellos no son un tipo de ser humano diferente a de nosotros, y nosotros somos el Homus chiquimultecos y el Homus... no es así. Cada uno nos adaptamos a nuestro entorno, pero seguimos teniendo el mismo origen. Y qué bonito, ¿verdad? Porque cuánta especie y cuánta variedad. Sí. Entonces aquí citamos y concluimos en esa parte donde los fósiles no hay evidencia de esa transición. Exacto. Por ejemplo, de mono a hombre o de una especie a otro, no hay. Y decías algo muy, pero muy importante.
desacreditamos este libro que tiene cuántos papiros. Cuando yo estaba estudiando solo creo que era de Juan, encontré creo que 34 papiros para comparar cada palabra, papiros en hebreo y arameo, para comparar la misma escritura, solo de un libro, solo de un pasaje de la Biblia. Y nos basamos en hechos como este mono o este animal como simio que hay, que son unos cuantos huesos con los que le dan forma a toda una especie, pero no hay nada más de evidencia. Sí, pues. Entonces es muy corto. Igual hablamos de Platón, de Aristóteles, cuando ellos tienen 4, 10, 6, algunos 3 manuscritos y no hay más de ellos. Y creemos que ellos existieron cuando solo estos manuscritos hay. Pero la Biblia, que está llena de manuscritos y de referencias, la desacreditamos. Sí. Por ejemplo, en la cueva de Qumran, los últimos hallazgos de los manuscritos. Y cuando se comparan con los manuscritos de antigüedad, notamos que no hay mucha variedad. Pues está confirmando los escritos que tenemos acá. Entonces, esto es bien importante porque los documentos históricos, pues los originales no están, porque recuerden que antes no había imprenta. Sí. Entonces habían amanuenses, pero sí se puede hablar de originales en el sentido de antigüedad. Y te recuerdas de los masoretas que escribían, exactamente, y sumaban cada letra y tenía que dar, el método de comprobación tenía que darles una cantidad exacta. Si esto no daba la cantidad exacta, era cuando se tocaban sus propios dedos y diciendo no, él no fue confiable, no lo transcribió como era. O sea, sí tenían ese cuidado. ¿Cuántos dedos no tendríamos por estar solo en los documentos que muchas veces hacemos y alguna palabra se nos va diferente? Antes de irnos al corte, Moito, cuando uno profundiza en ese conocimiento y saber de que el Nuevo Testamento son registros históricos, o sea, es el libro de Dios. Pero cuando un académico sabe que son registros históricos, qué riqueza tenemos allí. Qué riqueza hay, porque escuchamos de diferentes puntos de vista, diferentes testigos que hubieron, diferentes momentos que ninguno se contradice, diferentes estilos de escritura, diferentes niveles sociales y ninguno se contradice. Es muy enriquecedor. Estaba escuchando a alguien que es muy atinado en cuestiones de historia, ¿verdad? El doctor César Vidal. Él habla que la arqueología también han encontrado, digamos, nombres, datos precisos que el médico Lucas, en Hechos específicamente, donde habla términos que según los historiadores en el pasado decía que él no era exacto en lo que él escribía. Pero en los nuevos hallazgos, aquí viene, repito, otras ciencias que han acuñado las realidades bíblicas. Han confirmado, y los historiadores ajenos al cristianismo dicen, de veras, Lucas tenía razón en los términos que utilizó. Quien dio la tumba, se dio la tumba para que Jesús fuese enterrado, es localizable completamente en la historia. Exacto. No estamos hablando de alguien más lejano que él. De hecho, el lugar de la calavera está ahí. Exactamente. Y son figura. Localizables. Y gracias a Dios creo que pudiste verlos en carne propia, ¿verdad? Y ahí están los lugares muy exactos. Así que estamos contentos de traer estas evidencias, estos comentarios. Gracias, Moito, por compartir los conocimientos también que acuñan a que realmente la fe y la ciencia pueden coexistir. El asunto es que cuando se tratan de las ciencias históricas es ahí donde hay temas donde hay mucha controversia, y es aquí donde no queremos imponer sino proponer, y que usted, a través del conocimiento objetivo, le decimos y le animamos desde este set principal: sin prejuicios, vaya a la Biblia. Este es un registro histórico, tómelo así. Si lo quiere ver desde ese punto de vista, vaya al Génesis, que no le cuenten, que no le digan, sino que usted vaya, compruebe con el conocimiento, y al final usted sacará sus propias conclusiones. Quédese con nosotros porque venimos al punto de reflexión final. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV.
Gracias por su fina sintonía. Hemos llegado al final del programa. Gracias porque estamos aprendiendo. Documéntese. Le animamos para que siga indagando, investigando y proponemos la palabra de Dios o como un registro histórico vaya a las fuentes y que sea el Espíritu Santo que le pueda guiar. Moito, un saludo final y tu punto de reflexión final. Gracias por estar aquí. Mi saludo es el agradecerles que tengan a bien el poder escuchar palabra dada con bases bíblicas, pero no hablando sin que la ciencia nos apoye. Y esto es muy importante. Dice las escrituras de que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dejemos de escuchar lo que dicen las voces y vayamos a leer el origen de las cosas. Indaguemos nosotros. La autopercepción lo que está haciendo es tratando de negar lo científico, porque la ciencia cada día está llegando más a Dios y entonces ya no la pueden utilizar como la utilizaban antes. Por eso es que ahora, más que nunca, podemos perecer por falta de conocimiento. Gracias, Moito, por atender la invitación y nos despedimos con este pensamiento que hemos martillado y vamos a martillar en toda la serie. Necesitamos una fe que piensa y una razón que cree. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.